Egipto, la fuente de tesoros arqueológicos más rica del mundo. Vaya, mirad. Bajo este paisaje desértico yacen escondidos los secretos de la antigua civilización. ¡Corre, ve! Nunca había visto nada igual. Ahora, durante una campaña completa de excavaciones, nuestras cámaras han tenido un acceso sin precedentes para seguir a los equipos que están en primera línea en el campo de la arqueología. Esta vez descubriremos las conexiones entre 3 faraones y sus hijos, conexiones que cambiaron la historia. Los grandes constructores, el rey Khufu y su hijo Keops. Es la estatua más icónica de todo el mundo. El rey guerrero Seti y su hijo Ramsés el Grande. Son como los grandes éxitos de las victorias de Ramsés. Y el niño rey Tutankamón y su padre Akenatón, el rey hereje. Es la primera vez que vemos esto. El descubrimiento de estas historias podría reescribir la historia antigua. Hasta ahora, nunca habíamos tenido pruebas. Aquí empezó todo. Madre mía, esto no me lo esperaba. Especial Tesoros Perdidos de Egipto. Padre e hijos. Las familias reales del antiguo Egipto. Por ellas pasó el poder y la riqueza a veces durante varias generaciones, a menudo de padres a hijos. Pero ¿qué relaciones tenían algunos de los más grandes faraones y sus herederos? En Giza, el egiptólogo, el Dr. Chris Nanton, ha venido a investigar. Aquí, el faraón Khufu comenzó el primer proyecto de pirámides en Giza, una de las estructuras más famosas del mundo antiguo. El hijo de Khufu, Keops, añadió una segunda pirámide al complejo. Pero algunos arqueólogos sospechan que Keops superó a su padre y diseñó la estatua más conocida de Egipto. Chris comienza con el esquema de las inmensas construcciones del faraón Khufu. Estos gigantes de piedra suponían nuevos diseños para proteger el cuerpo del faraón de los saqueadores tras su muerte. Por fuera de la gran pirámide de Khufu, vemos una cubierta continua de brillantes bloques y losas de caliza que escondían la única entrada hasta la pirámide. Un estrecho túnel 18 metros por encima del suelo. Pero esta entrada estaba sellada. Los intrusos tendrían que romper unos bloques de granito gigantes, de casi 2 metros, para llegar a un empinado pozo que lleva al centro de la pirámide. Allí arriba, tendrían que enfrentarse a otras 3 losas inmensas de granito más, antes de llegar finalmente a la cámara funeraria donde estaban enterrados el rey y sus riquezas. Al lado de la gran pirámide, el hijo de Khufu, Keops, construyó su propia pirámide, y debajo de esta, un complejo de monumentos y templos con su propio diseño innovador. Tenían como objetivo ayudar a su resurrección. Los sacerdotes venían a hacer ofrendas a la sombra de la pirámide para asegurarse de que el nombre del faraón se mantenía vivo. Uno de esos monumentos, cuidadosamente ubicado, es la escultura más enigmática del mundo antiguo. La Gran Esfinge. A los egipcios les interesaban mucho los alineamientos, y uno de los grandes logros de la meseta de Giza es que pudieron organizar los monumentos así a gran escala. La esfinge y el templo que hay enfrente y la pirámide que hay detrás están cuidadosamente alineados los unos con los otros. Pero ¿la Gran Esfinge de Giza formaba parte del diseño de Khufu o de su hijo Keops? Los egiptólogos creen que se construyó aproximadamente en la misma época que las pirámides de Khufu hace 4.500 años. La colosal estatua tiene cuerpo de animal y cara humana. Durante siglos, los egiptólogos han intentado desentrañar el misterio de la Esfinge. Chris tiene como misión desvelar su secreto más controvertido. ¿De quién es la cara que tiene tallada?
Podemos empezar a imaginar qué aspecto tenía en la época antigua, y teniendo eso en mente, quizá podamos empezar a comparar su cara con las caras que conocemos. Chris cree que la cara tenía como modelo a un antiguo faraón. En la época de los constructores de pirámides, la esfinge tenía una delicada nariz y estaba pintada de vivos colores. Pero, ¿de quién es la cara? Podría ser la del rey Khufu. Tenía la barbilla cuadrada, como la de la esfinge, pero la única imagen que tienen los arqueólogos de Khufu es una pequeña estatua. La esfinge en su día tenía barba, igual que el hijo de Khufu, Keops. Cuando Keops llegó a emperador, construyó su pirámide directamente detrás de la esfinge. Pero la barba original se perdió en la antigüedad y se añadió una nueva posteriormente. Intentar cuadrar caras en la imaginería egipcia es una ciencia inexacta. Parece que es un faraón de la cuarta dinastía. Puede que Keops sea el candidato principal. Las esfinges egipcias se solían usar para proteger un lugar sagrado. Si esta es la esfinge de Keops, está perfectamente situada para proteger su pirámide funeraria. Chris debe investigar las pistas para desvelar más misterios de la gran esfinge. Frente a las garras de la gran esfinge, encuentra una pista prometedora que podría revelar el verdadero objetivo de la estatua. Creemos que esto es una especie de templo. Es un edificio que está justo frente a las garras de la esfinge. Además, se construyó de la misma forma con los gigantescos bloques de caliza de la zona. Estos bloques coinciden con los de la esfinge. Parece que se construyó a la vez con lo que sobró de construir la esfinge. Chris se dirige a la esquina este. Desde allí se da cuenta de algo intrigante. Desde aquí vemos la cara de la esfinge y de hecho vemos que la esfinge está alineada con la pirámide. Así que su hombro derecho está completamente alineado con el eje del templo que tiene enfrente y detrás la esquina de la pirámide. Lo que es aún más interesante es que en los dos equinoccios es el punto exacto en el que ves ponerse el sol. El templo, la pirámide y la esfinge de Keops podría formar todo parte de un único plan maestro. Durante los eventos solares, su alineación revela algo extraordinario. Cuando se pone el sol durante el equinoccio, se esconde por el hombro de la esfinge y el lado sur de la pirámide de Keops. Estos dos poderosos monumentos son símbolos del rey, y al ponerse el sol, sus sombras se convierten en una. En el solsticio de verano, el sol se hunde entre las dos grandes pirámides y parece un antiguo jeroglífico egipcio que representa el ciclo del divino renacimiento. Los arquitectos que construyeron el complejo del templo, la pirámide y la esfinge tenían un amplio conocimiento de la cosmología. Al igual que otros antiguos egipcios, probablemente creían que el amanecer y el atardecer equivalían a la resurrección humana. La esfinge pudo ser la pieza central de un complejo construido por el rey Keops para aprovechar el poder espiritual del sol. Lo retomó Keops donde su padre Khufu lo dejó y quizá le ganó en su propio juego arquitectónico. Hoy, la esfinge está sola a la sombra de la pirámide. Pero en la época del faraón Keops era la pieza central de un grandioso diseño. Un gran complejo templario con una enorme calzada que conectaba la esfinge con la pirámide de Keops, el lugar de descanso final del faraón. El complejo del templo se extendía por el Nilo, donde había un grandioso puerto. Cuando Keops murió, el barco que portaba su cuerpo debió atracar aquí, antes de ser enterrado en su gran pirámide, a la espera de su resurrección. Quizá Keops mantuvo la tradición de construir de su padre, pero con un plan más grande.
que la esfinge fuera la pieza protectora de una maquinaria para la resurrección diseñada para garantizar su propio viaje hasta la otra vida. $500 años después de Khufu y Keops, en pleno esplendor de la antigua civilización egipcia, Amenofis IV se convirtió en faraón. Sería conocido por varias cosas: su preciosa y poderosa esposa Nefertiti, su famoso hijo Tutankamón y los cambios revolucionarios que hizo en la religión de su época. En Gebel el-Silsila. ¿Estamos todos? Son las 7 de la mañana y el matrimonio formado por Maria Nielsen y John Ward van de camino a unas antiguas canteras de arenisca. De aquí los faraones, incluido Amenofis, extraían la piedra para sus grandes monumentos, estatuas, templos y palacios. Buenos días, John. Buenos días. Es muy pronto, aún no he tomado suficiente café. Amenofis y su esposa, la reina Nefertiti, abrieron varias canteras aquí. La arenisca dorada de Gebel el-Silsila era adorada y solicitada por todos los faraones. John y María esperan descubrir pistas importantes sobre qué estaban construyendo Amenofis y Nefertiti en esa época. El tamaño de la galería muestra la escala de la excavación. La gente no se da cuenta de la auténtica magnitud. Tan solo este pilar es monumentalmente enorme y soporta el techo que hay encima de mí. ¿Pero qué estaba construyendo Amenofis? ¿Tenía algo que ver con la nueva religión que estaba inventando? Durante más de un milenio, los antiguos egipcios adoraban a más de 2000 dioses y diosas distintos. Su líder era Amón-Ra, a quien los sacerdotes dominantes en Egipto reverenciaban como rey de los dioses. El faraón Amenofis prohibió el culto a Amón y cerró sus templos. Por todo Egipto borró a los antiguos dioses y los reemplazó por una sola deidad: el rey Sol, Atón. Las únicas figuras humanas que quedaron bañándose en los rayos del rey Sol fueron Amenofis, ahora transformado en Akenatón, y su reina Nefertiti. En la descolorida inscripción de la cantera, María vislumbra otro detalle. Aquí está el disco solar. El Sol, el dios de la nueva religión, junto con el primer nombre de Akenatón. Claramente es un signo temprano de veneración a Atón. No hemos encontrado nada similar en ninguna parte de Egipto. Es el más antiguo que conocemos. Aún no lo hemos publicado. Estamos en ello. Este descubrimiento data la cantera en los principios del reinado de Akenatón y Nefertiti, pero no resuelve el misterio de por qué extraían tanta roca. ¿Qué iban a fabricar? John y María tienen como objetivo hallar el propósito de la cantera. La piedra podría revelar pistas importantes sobre los proyectos de construcción de Akenatón y Nefertiti y la ambición de su reinado. Vaya, es precioso. Mira cómo trabajaban los bloques. Se ven bloques de Talalat perfectos. A medida que los trabajadores van despejando la zona, aparecen pruebas de una innovación en la construcción que llevaron a cabo Akenatón y Nefertiti. Aquí hay un bloque pequeño. Lo dividían en dos y al final tenían dos bloques de Talalat perfectos. Estaban listos para cortarlo, ¿verdad? Sí, exacto. Estos pequeños bloques llamados Talatat se podían extraer con mayor velocidad y se podía construir con ellos más rápido. Esto es del periodo de Akenatón, cuando todo cambió. Pasamos de bloques inmensos de 1 tonelada a los Talatat minúsculos famosos en la época de Akenatón. Solo pesaban 60 kilos. Los podían transportar al hombro. John y María han resuelto el misterio de lo que estaban extrayendo Akenatón y Nefertiti aquí. Extraían Talatat, la clave de un ambicioso plan que incluía la construcción de su nueva capital, Amarna. Con los bloques de Talatat recientemente inventados, la ciudad se alzó en el desierto en tiempo récord.
Akenatón construyó un palacio fastuoso para sí mismo y para Nefertiti en el centro con 2 grandes templos. Miles de personas se reunían aquí para adorar al dios Sol Atón cuando el sol se movía del este al oeste. Había extendidas en el exterior miles de mesas de piedra para exponer las fastuosas ofrendas a su dios. Este complejo monumental le otorgó a Akenatón y a Nefertiti un control total sobre la religión en Egipto. Aunque los súbditos veneraban al dios al que se veían obligados a venerar, la mayoría esperaba que la nueva religión se perdiera en las arenas del desierto. En la actual Amarna, la doctora Anna Stevens encuentra pruebas de que cuando terminó la revolución de Akenatón y Nefertiti, hubo una reacción violenta contra ellos. Es un intento deliberado por olvidar el reinado de Akenatón. Básicamente lo borraron de la historia egipcia. Akenatón y Nefertiti reinaron durante 17 años. Pero cuando el faraón murió, la religión impopular que impuso en Egipto se desmoronó. El pueblo de Egipto volvió a los dioses tradicionales que Akenatón había prohibido. Los enemigos de la religión de Atón se propusieron destruir todo recuerdo del rey y la reina. Su venganza sobre Akenatón consistió en intentar borrarlo de la historia. Pero dejó un legado que sobrevivió. En Luxor, Chris investiga la herencia del hijo de Akenatón, Tutankamón. Cuando murió Akenatón, acabaron con su culto al dios del sol Atón y restauraron el culto a los antiguos reyes liderados por Amón. Puede que Nefertiti reinara entonces como faraona hasta que el hijo de Akenatón, Tutanjatón, de 9 años, ascendió al trono y cambió su nombre para honrar a Amón, llamándose Tutankamón. Por caprichos del destino, mientras que a Akenatón prácticamente lo borraron de la historia, su joven hijo Tutankamón se convirtió en el faraón más famoso de todos los tiempos. En el Valle de los Reyes, los faraones del nuevo reino excavaban sus tumbas en lo más profundo de las montañas para protegerlas de los ladrones. Chris ha venido a la tumba más conocida de todas, el lugar de descanso final de Tutankamón. La descubrió el arqueólogo Howard Carter bajo varias capas de escombros en 1922. Este es el punto exacto en el que Carter hizo el primer agujero en el bloque y pudo ver la antecámara. En ese momento dijo sus palabras famosas cuando le preguntaron ¿ves algo? Y contestó cosas maravillosas. Y fue porque estaba viendo esta cámara, la antecámara, que estaba totalmente atestada de objetos, al igual que el resto de la tumba. Carter había descubierto la colección más importante de artefactos jamás descubierta de la época dorada de Egipto, incluida la famosa máscara funeraria del faraón. Pero para Chris, la mitología moderna de las riquezas de la tumba de Tutankamón no cuenta toda la historia. Sí que contenía cosas maravillosas, pero no toda la tumba estaba intacta. El mobiliario funerario de Tutankamón estaba apilado de forma caótica como si estuviera preparado para ser retirado. La tumba fue saqueada quizá tan solo unos días después del funeral, cuando se introdujo el cuerpo de Tutankamón por primera vez. Parece que los saqueadores oportunistas se llevaron pequeños objetos de valor. Dejaron los objetos más grandes quizá con la intención de volver. Pero algo les detuvo. Ahora sabemos que hubo una inundación muy rápida en el valle que depositó una gran cantidad de material sobre la entrada a la tumba. Y cuando se secó, se solidificó hasta adoptar la consistencia del cemento. Era impenetrable y la ubicación de la tumba era desconocida hasta que Howard Carter excavó la tumba en 1922. Fue la primera vez que alguien la veía desde la 18ª dinastía.
El niño rey tenía tan solo 18 años cuando murió. Pero sus preciados tesoros dorados se han exhibido por todo el mundo. Ahora vuelven a Egipto. El Cairo, a la sombra de las grandes pirámides. Los ingenieros están construyendo un museo por valor de $1.000 millones y unas instalaciones para investigar. El Gran Museo Egipcio albergará los 5.000 tesoros de Tutankamón en un solo lugar, por primera vez en 100 años. Una de las piezas centrales del museo será el ataúd dorado de Tutankamón. Ahmed Abdrabbu lidera el proceso de investigación para prepararlo. Tengo que tener mucho cuidado. Uno de los grandes retos para mí es ser el responsable de la restauración de una de las obras maestras de la colección de Tutankamón. El ataúd fue uno de los muchos tesoros de incalculable valor hallados en la tumba de Tutankamón. Estos son los objetos que el rey necesitaría en la otra vida. 6 cuadrigas doradas desmontadas, su trono y provisiones de comida y vino. Oculto tras un falso muro se encontraba un sarcófago de piedra que protegía un ataúd bañado en oro. Dentro había 2 ataúdes más. El más profundo estaba hecho de oro macizo y cubierto de piedras preciosas. Dentro, la momia de Tutankamón, que llevaba una magnífica máscara funeraria, el hallazgo más famoso de todo Egipto. Ahmed tiene que descubrir cómo fabricaron los antiguos artesanos el ataúd dorado de Tutankamón. El interior es de madera, pero el exterior está cubierto de una capa de precioso oro. Tengo que tener mucho cuidado, porque estoy trabajando en una de las obras maestras. Bajo la lente, Ahmed descubre un secreto extraordinario. El baño de oro tiene un grosor de entre 14 y 18 micras. Los antiguos artesanos podían crear oro tan fino como el film transparente. En otra parte del laboratorio, Ahmed también trabaja en uno de los grandes tesoros de Tutankamón. Una cuadriga dorada. Pero como muchos de los tesoros de Tutankamón hallados por Howard Carter, también se conservó con parafina. Ahmed tiene que retirar toda la parafina, pero se ha endurecido y está frágil y en muy malas condiciones. El delicado baño de oro inferior hace que sea una tarea complicada. Tenemos que usar una nueva técnica, un gel, para evitar daños en la superficie. Ahmed debe fabricar un gel de limpieza especial a base de acetato de etilo y un solvente. El más mínimo error en la solución provocaría daños irreparables en la valiosa cuadriga. Si la mezcla está mal, creo que dañaría las capas inferiores que se usaron en la cuadriga. Lo que debería ser un gel espeso parece una solución acuosa, lo que podría disolver algo más que la parafina. No puedo usar esto para limpiar la cuadriga. Voy a hacer otro. Todas las esperanzas están puestas en la segunda tanda. Ahora aplico el papel. Y tras 5 o 10 minutos, retiro el gel. La espera resulta desesperante. Si Ahmed ha hecho mal la mezcla, podría afectar al oro de la cuadriga de Tutankamón. Tras 10 eternos minutos, llegó la hora de la verdad para Ahmed. ¿Ha funcionado la solución limpiadora
o ha causado daños irreparables en la valiosa cuadriga. Estoy muy contento. El gel está funcionando. Ya que la solución ha funcionado, Ahmed y su equipo podrán restaurar la cuadriga y podrá estar junto con el resto de tesoros de Tutankamón. Es una tarea meticulosa, pero sin el ejército de especialistas del museo, estos artefactos acabarían desintegrándose y los tesoros de Tutankamón se perderían de nuevo. Esta vez, para siempre. Al igual que el de Tutankamón, el nombre de Ramsés el Grande es legendario. En más de 3000 años de historia del antiguo Egipto, ningún faraón sueña siquiera con rivalizar con él. Durante sus 66 años en el trono, Ramsés alzó al imperio egipcio al cenit de su riqueza, cultura y poder. Creó un gran legado y fue tan admirado que 9 faraones posteriores tomaron su nombre. Construyó más estatuas, monumentos y templos que ningún otro faraón, cambiando así por siempre el horizonte de Egipto. Ahora los arqueólogos buscan por todo el país los secretos de su éxito. Pero Ramsés tenía un antecesor importante. Su padre, el faraón Seti, no tiene un nombre muy conocido, pero dejó un gran legado. Aquí, en el Valle de los Reyes, se encuentra la tumba magníficamente decorada de Seti, que reinó durante 11 años antes de que Ramsés ascendiera al trono. Alia Ismail ha venido a estudiar las decoraciones en busca de pistas sobre qué legado heredó Ramsés de su padre. Pero tumbas tan importantes como esta corren el riesgo de desaparecer. Las tumbas se construyeron para estar cerradas siempre, y una vez que las hemos abierto, al contacto con el aire y la humedad, la tumba se va degradando. Alia está formando a un equipo de jóvenes conservadores que la ayuden a conservar la tumba con un escaneo 3D de última generación. Durante miles de años, la gente de la zona ha sido quien cuidaba este lugar, y ahora lo hacen también, solo que con la tecnología moderna. Para uno de los miembros del equipo, Mina Fahim Rez, es una oportunidad estupenda de proteger su herencia egipcia. Es algo que llevamos en la sangre. Te sientes como en casa en lugares como la tumba de Seti. Es como voy a rezar por mi abuelo ahí abajo. Mañana pondrán en práctica su formación para crear un registro 3D de la tumba de Seti I antes de que desaparezca para siempre. Mientras ellos trabajan en la antigua ciudad de Abidos, el doctor Semeh Iskander dirige un equipo cuya misión es excavar lo que algunos arqueólogos creen que es el primer templo construido durante el reinado de Ramsés II. ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! Egipto, después de Ramsés II, se convirtió en un país totalmente distinto. Este fue el principio. Aquí hay algo personal. Esto es lo que hizo que me interesara este templo. Espera que las pistas halladas en el principio del reinado de Ramsés II puedan desvelar el misterio de qué provocó su posterior éxito. Pero antes, Semeh debe zanjar el centenario debate de si este es el primer monumento construido por Ramsés II o no. Estamos buscando pistas que nos indiquen cuándo se construyó el templo. El equipo busca restos de cimientos bajo los muros del templo, ofrendas enterradas al comienzo de la construcción que esperan que les proporcionen información esencial sobre los orígenes del templo. En lugar de restos de cimientos, los trabajadores desentierran algo increíble. Cartuchos. Unos cartuchos muy poco comunes. Nunca se habían encontrado en ningún templo egipcio. Estas marcas ovaladas se usaban para estampar los nombres de los faraones en sus monumentos.
En los cartuchos ocultos se leen dos nombres. El de la izquierda es Ramsés Meri Amón, el nombre que le pusieron al nacer. Y el otro es el nombre que usaba en el trono, el que usó cuando se convirtió en faraón, Ramsés II. El nombre faraónico de Ramsés nunca habría estado escrito en los cimientos si no fuera porque él comenzó la construcción. Este templo se construyó durante el reinado de Ramsés II y punto. No hay más debate posible. Ramsés II construiría más monumentos que ningún otro faraón. Pero el cartucho demuestra que en este templo es donde empezó todo. Este es el principio. Aquí empezó a construir su legado. De nuevo en Luxor, cerca del Valle de los Reyes, encontramos más pruebas de los proyectos de construcción de Ramsés, incluido su templo funerario, el Ramesseum. Colin ha venido con la esperanza de desentrañar el misterio del éxito de Ramsés II a través de las pistas que dejó en sus monumentos. Aquí es donde instaló una de las estatuas más colosales del antiguo Egipto. Este enorme santuario, que comenzó a construirse en el segundo año de su reinado, tenía como función que los fieles rezaran por el alma inmortal de Ramsés. Desde el principio, Ramsés ya se centró en ser recordado mucho después de su muerte. Pero Colin cree que este templo puede revelar que el éxito de Ramsés se debió a algo más que a la construcción de monumentos dedicados a su recuerdo. Si no tienes el respaldo de un país increíblemente rico, no puedes encargar una estatua colosal como esta. Lindando con el templo se encuentran enormes cámaras vacías más apropiadas para el almacenamiento que para el rezo. Estas salas de almacenamiento empequeñecen al templo de piedra. Pero, ¿qué pudo almacenarse en estas salas tan enormes? Dentro de las cámaras de Ramsés, Colin halla una pista de lo que se almacenaba aquí. El agujero está en el techo. Esta sala gigante debió de llenarse de grano. Estos enormes silos revelan que este templo tenía una función económica aparte de una función religiosa. Aquí se pueden almacenar 16.500 metros cúbicos de grano. Es una cantidad increíble de riqueza. Estos almacenes de grano podrían alimentar a una parte importante del ejército de Ramsés II. Ramsés II tenía riquezas suficientes para construir monumentos dedicados a su veneración y además tenía recursos para alimentar a un ejército de unos 20.000 hombres. Sin estos recursos económicos, las victorias militares de Egipto no habrían ocurrido jamás. Puede que Ramsés II tuviera un enorme ejército a su disposición, pero para entender cómo lo usó, Colin tendrá que investigar más monumentos. Hoy, cerca, en el Valle de los Reyes, Alia y su equipo intentan registrar la historia creando un escáner 3D de la tumba de Seti, el padre de Ramsés II, con la esperanza de preservarla para las futuras generaciones. Cargan el valioso equipo de escaneo y se dirigen a la tumba. El trabajo de hoy da mucho miedo, porque estamos muy preocupados. No queremos rozar nada. Los altísimos techos de la tumba de Seti tienen 6 metros de altura. Para capturar sus secretos, el equipo debe montar un enorme andamio a centímetros de los valiosos muros. ¿Podemos empezar montando las patas, por favor? Por favor, tened cuidado. Cualquier error podría provocar un daño irreparable en una de las tumbas más valiosas de Egipto. Chicos, ¿podemos empezar a ponerlo en pie? Mientras tanto, Colin ha venido a la frontera con la antigua Nubia. Aquí, Ramsés II construyó otro enorme monumento, el templo en la montaña de Abu Simbel. Colin ha venido en busca de pistas sobre hasta qué punto las habilidades militares de Ramsés II contribuyeron al éxito de su imperio. Son como los grandes éxitos de las victorias de Ramsés.
Ramsés II consolidó su imperio en el sur y fue avanzando hacia el norte, enfrentándose a sus poderosos enemigos, los hititas. En templos por todo Egipto, dejó constancia de su victoria frente a los hititas. O eso quería que pensáramos. Alrededor del año 1300 a.C., los egipcios lucharon contra sus archienemigos, los hititas, en la ciudad fortificada de Kadesh, en la que posiblemente fue una de las mayores batallas en cuadriga de la historia. Las ligeras cuadrigas egipcias tenían ventaja frente a las pesadas máquinas de guerra de los hititas. Ramsés dejó constancia de la batalla como si hubiera sido una masacre, pero en realidad fue más bien un empate. Los dos reyes acordaron una tregua que tuvo como resultado el primer tratado de paz jamás registrado de la historia. Esto permitió que los egipcios dedicaran todos sus recursos a objetivos de tiempos de paz, construir edificios inmensos como este y comenzar una edad dorada para Egipto. Ramsés II no forjó su éxito gracias a costosísimas campañas militares, sino gracias a su dominio de la diplomacia. Pero para ganarse el corazón de sus ciudadanos tenía que mostrarse como un poderoso guerrero. Está solo en su cuadriga, con las riendas atadas a la espalda, para tener las manos libres para lanzar con el arco. Sabemos que esto es propaganda, porque hasta el texto jeroglífico dice que quien llevaba su escudo, Mena, iba montado en la cuadriga con él. Ramsés II fue un maestro de las relaciones públicas antiguas. No le importaba alterar la verdad para promover una imagen que resultara atractiva a su pueblo. En el santuario del templo, Colin descubre otro secreto del éxito de Ramsés. Aquí, al colocar su estatua entre los grandes dioses de Egipto, Ramsés II usó un astuto truco de luz que ayudaba a representar su propia divinidad. 2 veces al año, los rayos del sol atraviesan todo el templo, iluminando estas figuras del santuario. Colin cree que Ramsés II usó esta alineación solar para expresar el potente mensaje de que él era la personificación del dios Sol. Aquí, en Abu Simbel, Ramsés II no solo era un rey, era un dios. En el Valle de los Reyes. De nuevo en la tumba del padre de Ramsés, Seti I, el equipo de Alia monta un enorme andamio a centímetros de uno de los murales más antiguos y mejor conservados de Egipto. Cualquier daño podría resultar catastrófico. Si se vuelca, se dañaría la superficie de la tumba. Ten cuidado, Hagar. Tienes el muro justo detrás. Quería informar a uno de mis compañeros de que se estaba acercando demasiado al muro. Ya está montado el andamio. Ahora tienen que calibrar el escáner láser 3D, lo que les permitirá modelar las ilustraciones de la superficie de la tumba al más microscópico detalle. El polvo es un gran problema. Por mucho que limpies, nunca está limpio. El equipo está instalado y están listos para empezar. ¡Qué emoción! Es el momento de la verdad. ¿El duro trabajo de Alia dará sus frutos? ¿O todos sus esfuerzos habrán sido en vano? Ahora veremos qué pasa cuando presionemos el botón mágico. Alia y su equipo comienzan a escanear la tumba del rey Seti. Cada pasada del escáner dura 3 minutos. Así que tienen que aguantar los nervios durante la espera para ver si su operación ha sido un éxito. Es casi como si estuviéramos haciendo historia. Ha finalizado el escaneado y el equipo corre a comprobar los datos. Bien. Por fin, parece que todo el trabajo ha tenido su recompensa. El escáner ha funcionado a la perfección y ha capturado la superficie de la tumba hasta el más microscópico detalle.
Solo podemos entender y conservar y proteger esta tumba si comprendemos por completo las complejas biografías que hay en las capas de la superficie. Estos registros ayudarán a salvar las decoraciones de la tumba y podrían revelar más secretos de la vida de Ramsés II y su padre Seti. Solo se ha descubierto un 10% de lo que hay por ahí. Y hay mucho, muchísimo más que nosotros y las generaciones futuras veremos. En la cara norte del Valle de los Reyes, Colin está explorando las inscripciones de la tumba de Ramsés. En el año 1213 a.C., tras 66 años en el trono, Ramsés murió con 96 años. Su momia quedó aquí sellada. En las profundidades de la tumba, un andamio sujeta la cámara funeraria de Ramsés II. Estaba muy dañada por una antigua inundación. Pero cuando los arqueólogos descubrieron la tumba, había desaparecido la momia de Ramsés II y casi todas sus riquezas. Su momia debió de estar aquí, en el ataúd, pero ya no está aquí. La historia de Ramsés II no acaba aquí. En busca de su lugar de descanso final, John y Colin siguen un camino por las colinas. Hallan oculto en la cara de la roca una cavidad escondida que normalmente está sellada. Hoy la han abierto especialmente para su investigación. Pero hay un largo camino hasta el fondo. Desde aquí no se ve el fondo. Es bastante profundo. Vaya. Para investigar el destino de la momia de Ramsés II, John y Colin deben adentrarse más en la oscura tumba medio derruida. Mira, es un poco inestable. Vaya. Los cascos han sido buena idea. Unos exploradores descubrieron a las momias reales en 1881 y dibujaron un plano de dónde estaba enterrado cada faraón. En las profundidades del laberinto, John y Colin descubren una pequeña cámara que pudo ser la tumba de Ramsés II. No me esperaba esto. Vaya. Probablemente el cuerpo de Ramsés II estaba aquí, en esta cámara. Ramsés II se pasó unos 28 siglos descansando aquí. Es extraordinario. Aquí fue donde se descubrió la momia de Ramsés II. Su historia perdura hasta hoy. Su momia se trasladó al Museo de El Cairo, donde sigue expuesta. Que Ramsés II siga existiendo hoy en día es una especie de milagro. Puede que Ramsés no viviera para siempre en la tumba que proyectó, pero sí que consiguió una especie de inmortalidad. Su nombre perdura hasta hoy como el mayor faraón de esta antigua civilización. El gran Ramsés, su padre Seti, los increíbles constructores Khufu y su hijo Keops, y el inolvidable Akenatón y Tutankamón. Todos ellos son padres e hijos que juntos dejaron una marca imborrable en la historia que hoy en día sigue fascinándonos.